Amigos de Cincelejo, buenas noches. Tengo una pregunta mientras voy subiendo la máquina virtual. ¿El jueves qué? ¿El jueves ese no es no vamos a ver el partido? ¿O no vamos a hacer clase? Es que la idea es que nos pongamos todos de acuerdo, porque por aquí ya hay dos candidatos que dicen que preferiblemente irse hasta el martes, para acabar el curso. Oscar. No, ni clase, no vamos a la clase. No hay clase. Partido. Bueno, entonces el viernes mañana hacemos polla. Claro. Por acá me preguntan que si ganamos, que si hay clase el viernes. Pues claro, no es que sí. O si no, se nos va otra semana y los que continúan se les alarga más el chico. Bueno, entonces no hay clase el jueves. Nos vamos a ver el partido. O sea, si usted pagó inclusive los otros cursos, vamos de chorro. O sea, bueno, para los que van a continuar con el siguiente curso, ahí sí, dependiendo si no hay ningún inconveniente con el docente con el que hemos venido trabajando, o sea, conmigo, seguimos. Si hay algún inconveniente de parte de ustedes de que sea yo quien continúe, pues ahí sí no sé si tendrán que esperar en algún momento. Pues mientras ubican otro docente con disponibilidad o algo así. Pero pues eso sí lo hablan es con la parte administrativa. Pero en teoría seguimos de chorro, o sea, si acabamos el martes, el miércoles empezamos el otro. ¿Listo? Que yo creo que sí, porque a mí ya me estaban diciendo que ya me están gestionando el material del siguiente curso. Bueno. Control C. Entonces, dentro de la administración del espacio de Oracle, vamos a ver que el espacio se puede administrar de manera automática por la base de datos, que nos permite o que él mismo nos genera unas alertas para detectar potenciales problemas o para indicarnos determinadas situaciones con el almacenamiento. Entonces, dentro de esas características vamos a tener el manejo de los archivos administrados por Oracle, vamos a poder identificar el espacio libre a través de mapas de bits cuando son localmente administrados, ya ahorita vamos a mirar qué es eso, para los que tienen asignación automática en la extensión del data file. Vamos a poder interpretar tareas proactivas de la administración a través de la lectura e identificación de alertas. Vamos a poder hacer reclamación de espacio a través de limpieza de segmentos o la redefinición online de tablas, y vamos a poder hacer una planeación de la capacidad a partir de los reportes que tiene Oracle. Entonces, un pequeño recorderis de lo que veníamos hablando hace un par de días. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Entonces, tenemos operaciones de inserción, de actualización, de borrado y de borrado. Tengo un conjunto de registros en hola, buenas noches. En mis bloques, ¿cierto? Tengo el tamaño del bloque lleno, como lo ven acá, ¿cierto? Y lo que él me permite hacer en la administración del espacio es mantener un espacio libre para cuando mis datos, hola viejo, crezcan o decrezcan. Obviamente, ese porcentaje libre yo lo puedo manipular y yo lo puedo definir. Y ese es uno de los objetivos de la administración del espacio, que junto a todo lo que yo les expliqué de cómo se almacena la información,
yo tenga en la mente qué porcentaje tiene que ser flexible dentro del registro para poder tener la información lo menos fragmentada posible. Buenas noches. Hoy sí no se la perdono. Entonces, dentro de lo que... ¿Dónde está? Lo acabé de leer y ahora se me perdió. Ya. Dentro de lo que yo establezco para cada una de mis tablas es que yo voy a definir un porcentaje de espacio en blanco para jugar con ese espacio. Ahora bien, eso es un porcentaje, pero eso no asegura de que yo cuando amplíe mis datos vaya a llenar exactamente ese punto. Es posible que me lo ocupe todo y tenga que reutilizar otro bloque. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Con un update, un registro se incrementa excediendo el espacio disponible en el bloque. Es un poco lo que les estaba explicando. ¿Qué pasa cuando yo me excedo el tamaño del bloque? Automáticamente utilizo otro bloque porque no tengo de otra alternativa, ¿cierto? Entonces, los datos necesitan ser almacenados en un nuevo bloque. La identificación física del registro es preservada. Entonces, él simplemente lo que el servidor de base de datos hace es simplemente relacionar que para esa información usted necesita otro bloque. Y a través del Segment Advisor vamos a poder identificar segmentos que contienen registros migrados, que es la manera en la que se conoce cuando un registro necesita más de un bloque. ¿De acuerdo? Esa colección... ¿Cómo? Cuando necesita o cuando... Cuando utilizas o cuando utilizaste más de un bloque. Y automáticamente él hace la organización o fragmentación del espacio libre dentro del bloque. ¿Cierto? O sea, a nivel del bloque él sí se organiza. Ahí van muy bien. Hazlos como bolitas para que no se confundan con las estructuras de memoria. Uy, este fue rápido. Entonces, claro el tema de la administración del espacio. O sea, es que esto es un componente adicional de lo que estábamos viendo ayer, y es que yo puedo manejar en Oracle un porcentaje libre a nivel de cada bloque para darle la flexibilidad al registro. Ahora bien, si mi cambio es más amplio de lo que yo definí como porcentaje libre, genero un nuevo bloque, y si yo no seguí las instrucciones que yo les daba ayer, esa generación de nuevo bloque, ¿a dónde va a ir a dar? Si yo no definí un segmento inicial apropiado, pues ese nuevo bloque va a ir en la cola del disco en donde vaya escribiendo, a donde lo pueda ir a escribir. Y ahí es en donde empiezo yo a ver fragmentadas mis tablas. Bien. Entonces, cuando un registro es modificado o migrado, el desempeño de entrada y salida asociado con este registro decrece porque el servidor de base de datos tiene que escanear más de un bloque de datos para recuperar la información del registro. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo? Falso. ¿Verdadero? Eso es lo que les acabo de explicar. Claro, vuelvo al punto que acabo de explicar. Si yo no hice una definición apropiada de mis segmentos iniciales de la tabla y mi registro requiere un nuevo bloque, él se va a ir a buscar ese bloque en el siguiente espacio libre dentro del table space, y no necesariamente va a estar en la continuo,
Al no estar continuo, eso va a decrecer el rendimiento de la base de datos porque voy a tener que hacer muchas lecturas en el disco para obtener la información. Te falta uno. Y ese es el más importante. Va en la mitad. ¿Esto qué es? Entonces digamos que le falta uno. Aquí es control file. Y aquí los reolog files. ¿Qué le falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, tan. Vas. Ah, bueno, ¿sí nos lo va a explicar? No, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo, muchachos? Profesor, una consulta. Dime. O sea, yo le respondo falso porque todo depende de la configuración del DBA. Si el DBA establece mal la configuración del bloque, obviamente se va a decrecer. Yo te totalmente de acuerdo, y por eso yo hago la salvedad de que en un escenario genérico sí se va a generar esa dificultad, porque tú no estás haciendo ninguna administración. Por eso hay que entrar a hacer la administración apropiadamente, ¿sí? O sea, la pregunta como la plantea ahora con la pregunta desde lo que él pone como norma y pone como estándar. Si yo no hago la asignación del espacio al nivel de la tabla cuando la creo, el decrecimiento va a ser muy alto, ¿sí? Si yo lo hago, igual el hecho de tener que leer más de un bloque para un solo registro, pues tiene un impacto en el rendimiento. No es tan negativo cuando está continuo, pero si no es continuo sí se siente mucho más. Y por eso Oracle lo marca como que es verdadero que se ve afectado el rendimiento, porque ya no estoy leyendo uno, estoy leyendo dos para poder leer un solo registro. Pero la trampa está en que esto especifica que según la norma que ellos establecen, esta es la pregunta que preguntan es sobre Oracle, no sobre la norma que ellos establecen de la base de datos. Pero es que la definición del almacenamiento está dentro de la base de datos. Entonces, si tú lo dejas por defecto, vas a tener ese problema. Si tú lo haces siguiendo como las recomendaciones que hemos ido dando, pues se va a facilitar y el impacto no va a ser tan alto. Ahora bien, como ustedes se dieron cuenta, no es que Oracle recomiende hacer eso, sino que la experiencia es la que me ha llevado a darme cuenta que esos factores son importantes para poder tener una buena administración del espacio. De todas formas, Oracle los tiene, los presenta, y pues depende de cada DBA cómo los use. Pero lo que sí en la experiencia es que no mucha gente los usa. ¿Por qué? Porque el entorno de desarrollo arranca a desarrollar, construye sus tablas, construye toda su lógica, y cuando van a hacer el despliegue en producción es que el DBA se empieza a encontrar con esas sorpresas. Entonces, en esos casos sí hay un decrecimiento de la base de datos, del rendimiento. Por eso ustedes en muchas empresas hoy en día van a ver que ya el DBA ya no es solo el administrador de la base de datos. El DBA en muchas empresas lo contratan para que coordine con los equipos de desarrollo la construcción de las tablas a nivel de la base de datos y de la lógica a nivel de la base de datos. ¿Para qué? Para optimizar los procesos de desarrollo. ¿Sí? Que no todas las empresas hacen eso sí es totalmente claro. Pero por ejemplo, en un par de empresas de tecnología, de desarrollo de software con las que tengo cierta relación, ellos durante su evolución se han venido dando cuenta que, carajo, necesitan tener un DBA que le ponga control a lo que llega a la base de datos en el momento del desarrollo. Porque el desarrollador desarrolla bajo su necesidad. Yo necesito crear una tabla que tenga 25 columnas y yo no sé cuántos registros irá a tener, pero son 25 columnas y le meten 18 columnas varchar 2 de 4000. ¿Cierto? No, pues casos se han visto. Sí, seguramente ese es un escenario un poco exagerado. Un campo con tipo variable un glob o un glob y le meten por ahí caracteres de sincronización. Exactamente. O definen un tipo de carácter club o blob
y meten el articulito de 3 renglones y define un campo así de grande para meter 2 líneas o 3 líneas. ¿Sí? Eso pasa mucho y ese es uno de los escenarios en los que los DBAs tenemos ahorita bastante juego, sobre todo en las empresas que están buscando estandarizar metodologías, estandarizar procesos. Ahorita el gobierno nacional está tratando de meter que todas las empresas que se contraten para desarrollo sean CMMI3. Entonces, todas las empresas que tienen a su cuesta procesos de organización tienen que buscar ese tipo de escenarios. Pero pues no todas lo hacen. Bueno, ahora vamos a hablar de la administración del espacio sin necesidad de los segmentos. Entonces, aquí tenemos un segmento, ¿cierto? Unos bloques de datos y cada uno me forma un extend. Entonces, la administración del espacio libre en Oracle se hace a través de mapas de bits que él identifica qué datos están vacíos y qué datos están llenos. Con esto, ¿con qué confirmamos? Lo que hablábamos ayer, y tal vez tú me preguntabas, que si Oracle marcaba a nivel del sistema operativo todo el archivo como lleno. Sí, él pone unas banderitas y los marca como llenos. ¿De acuerdo? Y en la medida en la que él va incluyendo información, pues va quitando la marca y va permitiendo hacer los ajustes correspondientes. Y si no hubiera esa marca, ¿qué pasa? ¿Se sobrescribe la información o...? Esa marca siempre existe y eso no es atribuible al administrador. Es decir, el DBA no tiene la más remota injerencia como Oracle pone esa bandera. ¿Sí? O sea, no hay chance de decir, es que le quité la bandera a los mapas de bits. No, eso no hay chance. Eso hace parte del core de la base de datos y eso es intocable. Es como si estuviera totalmente vacío y no estuviera asignado. Más que no existiera es que no estuviera asignado. Bueno, entonces ahora vamos a mirar qué tipos de segmentos, ¿cierto? Y los tipos de extend que pueden ser asignados para los diferentes tipos de estructuras lógicas dentro de la base de datos. ¿Cierto? Entonces, los tipos de segmentos que tenemos son las tablas y los segmentos de clúster. Y entonces, algo que yo ya les había dicho hace un par de días. Una tabla en la base de datos es un segmento del table space. Ese segmento está conformado por extends y esos extends por bloques. Es decir, que una tabla puede estar contenida en n extends, pero todos esos extends, independientemente que estén despiporrados por el disco, son un solo segmento. ¿Cierto? Están regados, pero todos están asociados por un identificador que Oracle maneja al nivel de cada bloque. ¿De acuerdo? Acuérdense en que la única relación que las dos únicas relaciones que tenemos de toda esta estructura lógica con lo que hay físicamente en el disco es el tamaño del bloque y el data file. El resto es administración lógica de Oracle. ¿De acuerdo? Entonces, mi table space es de 4 GB, tengo un data file de 4 GB que me está ocupando 4 GB del sistema operativo. Todo lo que Oracle haga por dentro del table space es propio de Oracle. ¿Sí? Lo máximo que yo puedo hacer es limpiar el espacio, borrar tablas, reorganizar tablas, liberar espacio de algunos segmentos cuando se pueda, pero no puedo hacer más. Dime. Por ejemplo, si el ejemplo que nos dice un table space, digamos, listo, va con su data file y eso está ubicado en algún archivo en el disco, ¿sí? Ya la parte lógica, como se distribuye, digamos, hasta el bloque que es como la unidad de almacenamiento más pequeña, ya digamos, ya es Oracle que administra eso.
netamente. Pero entonces no entiendo por qué, digamos, en cuanto al rendimiento, si un archivo físico, digamos, está ya localizado en alguna parte del disco, Sí. entonces no sé cómo hace el movimiento, entonces el disco ya, digamos, dentro de ese archivo físico. Bueno, aquí hay una pregunta interesante. Vamos a ver la arquitectura y vamos a pensar por acá en el disco. ¿Qué tamaño le quieren poner a ese disco? A suponer que tiene 1 tera, ¿cierto? Y vamos a suponer que tiene 500 gigas asignados a la base de datos, ¿cierto? Esta SGA, ¿qué tamaño quieren que tenga? Una así grande, que ustedes digan, no, es que la base de datos que yo he visto más grande tiene ¿cuánta memoria RAM? A poner un valor muy grande. Para la sola RAM. ¿Usted cómo mete 500 en 64? No hay manera, ¿cierto? Van todos conmigo en ese punto. Entonces, si mi base de datos tiene datafiles que pesan 500 gigas, ¿yo cómo meto esas 500 gigas en las 64 gigabytes de la RAM? Sí, pero aquí el nivel de paginación es a nivel de bloque. Entonces, ¿el qué hace? Él coge este bloque y se lo lleva para el database buffer caché, ¿cierto? Pero resulta que el disco es cíclico, es decir, que la escritura del ciclo va escribiendo en un orden específico. Realmente uno mira el disco así y el disco va escribiendo así, ¿cierto? Son los dos platos. Dos platos, pero va hacia abajo, escribe hacia abajo, no digamos así, sino... No escribe, toda la razón, escribe hacia afuera. Por eso escribe hacia afuera, así lo pinté. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo no le puedo decir al disco que en este punto pare, espere a que pase todo el proceso de la arquitectura y vuelva a escribir ahí continuo, ¿cierto? Yo puedo hacer una búsqueda en el disco y ajustar lo que estuvo en el disco, modificar la información del disco, pero esta información es secuencial, por decirlo de alguna manera. O sea, una pregunta, digamos, cuando creamos el datafile, digamos, digamos, en el disco físicamente, ¿cómo me dice este datafile de 5 gigas? Es que ¿Cómo me lo registra ahí en el disco? él coge una porción del disco cualquiera y dice, todo esto es el datafile. Listo, y ahora dentro del datafile. Ahora entonces proyectemos esto, está el datafile. Entonces tú dices, voy a crear una tabla. Creas tu segunda tabla. Estos son segmentos. Creas tu siguiente tabla, tu siguiente tabla y tu siguiente tabla. En este mismo orden. Ah, carajo. Yo ya tengo todo esto lleno de segmentos y de tablas. Voy por acá. Y resulta que esta tabla ya no pesa 10 megas, que fue lo que definí originalmente, sino que necesito subirle otras 10 megas. Tengo que hacerlo acá. Aquí automáticamente ya tengo que hacer una lectura en este punto, recorrer el disco y llegar hasta este otro punto y sacar la información. Sigo estando dentro del datafile, pero sigo físicamente en el disco, porque el disco es el que me está almacenando cada uno de estos cosas. Dime. ¿Ahí me escuchan mejor? Listo. Qué pena. Entonces, ¿sí me hice entender? Entonces, por más que yo quiera hacer muy bien la definición de mi base de datos, yo dependo de cosas que son totalmente ajenas a mí. Es la manera en la que el disco está escribiendo los datos físicamente en los sectores. Él lo escribe secuencial. Y en efecto, él
a toda esta porción es este data file, ¿cierto? Pero en este rango yo dependo de lo que se haya escrito en el disco, en el orden en el que se haya escrito en el disco. Y puedo tener una tabla con un pedazo acá y el otro pedazo acá, a pesar de que estoy dentro del mismo data file. Y se encuentra cuando, digamos, hay otro data file y, digamos, otro segmento y se va para el otro data file. Claro. Entonces ahí el problema se empieza a ampliar y esto se me empieza a volver muy repetitivo. El caso que yo les decía, yo definí una tabla de 10 megas, resulta que la condenada pesa 30 gigas, 30 gigas, que perdón, 30 gigas no, tiene 30 millones de registros y tiene como 200.000 extents. Entonces, ¿qué son 200.000 extents? Leo acá, leo por acá, después leo por acá, luego leo por acá. ¿Ven? Entonces, por eso es importante que cuando yo defina mi tabla, yo haga una proyección aproximada. ¿Para qué? Para garantizar que sea continuo. Bueno, para garantizar no, para tratar de que sea continuo. Que no se generen tantos extents. Puede que se generen muchos, pero que sean continuos. El problema es cuando no son continuos. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Sí me están escuchando? Creo que no. No me voy a preguntar de estado sólido porque no aplica. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Acá me preguntan que cómo funciona eso en un disco de estado sólido. En un disco de estado sólido pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Tecnológicamente, ¿en qué se diferencia un disco de estado sólido a uno de los normales? Bueno, mecánico. Entonces, primero que pesa la mitad. Lo segundo que ya no tiene platos, sino es un chip. ¿Cierto? ¿Ah? Fuera el triple. O sea, un disco de un tera, para mi casa, un disco de 1 tera cuesta 150.000 pesos, un disco de 256 cuesta 350.000 pesos, entonces no vale el triple, vale perfectamente 10 veces lo que vale un disco. Apple ya los está vendiendo. Entonces, ¿qué diferencia hay con esos discos? La única, en esencia conceptual, la única diferencia es que el disco de estado sólido permanece en permanente defragmentación. ¿Sí? A pesar de que el disco también es secuencial y almacena la información de manera secuencial, él permanece en permanente desfragmentación. Es decir, que él siempre va cogiendo lo que va quedando libre, lo va mandando para el final del disco y va corriendo todos los archivos. ¿Cierto? Él está en permanente defragmentación. ¿Qué pasa cuando yo hago eso con Oracle? Pues él coge todo el data file, porque él no puede tocar por dentro del data file. ¿Sí me hago entender? Entonces se mantiene el problema. Él sí va a coger, a este archivo se consulta mucho, lo muevo bajo los algoritmos que tenga el disco de estado sólido. Que a propósito, si alguien quiere comprar discos de estado sólido, se le recomienda el Evo de Samsung. Es el mejor de todos. Entonces, volviendo a nuestro tema, él trastea el archivo completo. ¿Qué se haga con el archivo? Eso es problema del sistema operativo y de la base de datos, pero él se trastea el archivo completo, no lo puede procesar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, decíamos que tenemos segmentos diferentes para tablas y clúster y segmentos de clúster para los índices, para los undo y para los
table space temporaris. Los segmentos son dinámicamente asignados por la base de datos. Es decir, que yo me preocupo por el número de extents, no me preocupo por el segmento. ¿De acuerdo? El segmento de red, es que ese no es un undo. Eso en bases de datos antes de 9, antes de 10. Aquí me preguntan que dónde está el segmento de rollback, que nos lo tumbaron. Resulta que en la versión 10G, el segmento de rollback dejó de llamarse segmento de rollback para llamarse segmento de undo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer la asignación de los extents? O sí, asignación de los extents. Entonces, la búsqueda dentro del data file, ¿cierto? Él siempre va a buscar los bloques adyacentes libres. Es decir, él siempre va a tratar de ubicar el siguiente más continuo. Pero pues no siempre es así, entonces a veces quedan lejos. En ese sentido, nosotros podemos definir, que esto fue lo que yo les expliqué ayer cuando estábamos hablando de los table space, era cómo podemos definir las sentencias de almacenamiento, si vamos a hacer, lo vamos a hacer uniforme o lo vamos a hacer automático. Entonces, cuando hablamos de uniforme, es que nosotros establecemos qué valor en bytes megas voy a hacer cada extend, ¿cierto? O dejo que lo haga Oracle de la manera en la que él considere que es mucho más óptimo. ¿Cuál de las dos es mejor? Eso lo determinan el volumen de sus datos. ¿Sí? Yo no puedo decir que haga uniforme cuando usted no crece todo lo que crece o crece más de lo que dijo, ¿cierto? Pero si usted tiene un buen análisis de capacidad de sus datos, usted dice, ah, bueno, no, es que yo estoy creciendo cada 50 megas. Entonces hago los extends de 50 megas, ¿cierto? Y entonces empiezo yo a hacer de una manera mucho más organizada el almacenamiento de mi base de datos. Le quito la informalidad, por decirlo de alguna manera, a esa manera en que se están escribiendo los datos. ¿Me están escuchando? Listo, muchachos, voy a mirar que me revisen, denme, ya seguimos, espérenme un segundo. ¿Qué dice el viejo Cristian? Bien, me dicen que no me están escuchando muy bien. Sí, ahí está bien. El sábado vamos a ir a jugar, quiero ir. No, no porque yo salgo, me vienen a recoger y directo piscina, sí. Ya me hace falta. ¿Quiénes? Sí, no, es que todos son muy juiciosos. Ay, ¿cómo me estás escuchando? Creo que entonces ahí está el problema. ¿Pero dónde me lo pongo en la nariz? ¿Cómo me escuchas ahí? Sí, vamos a preguntarles a ver si me escuchan mejor.
Buenas, buenas, buenas. Bueno, voy a preguntarles a ver cómo va. Listo. ¿Este queda así? Listo. Muchachos, ¿me escuchan mejor? ¿Me escuchan? Muchachos, ¿me escuchan? Y en este momento sigue igual. Porque es que cambiamos el micrófono, entonces para que me ayuden a confirmar y si no ir a seguir molestando en soporte. Ya se escucha mejor. Ah, bueno, vamos a intentar inmediatamente, si no me escuchan me avisan. Bueno, entonces estábamos hablando de que si hago la asignación de espacio uniforme o dejo que Oracle lo haga. Yo puedo ver el mapa extends, ¿cierto? Y mirar una advertencia de qué puedo desasignar, ¿de acuerdo? Entonces, para entrar, vamos a ir a la administración, a nuestra consola de administración, vamos a entrar a las opciones de Table Space, vamos a seleccionar un Table Space y le vamos a decir que nos muestre el contenido de él. A ver, yo también lo voy haciendo acá para que vayan conociendo esa pantalla. Chucrucurú. Bueno, entonces LSNR. Sí. Pero por el acceso, por la manera en que se accede a la información. Pero sigue teniendo el mismo problema de almacenamiento con el tamaño del archivo. O sea, él tiene que recorrerlo. Los IOs, IOPS, operaciones de entrada y salida. O sea, operaciones de lectura y escritura. Lo que pasa es que en eso los discos de estado sólido son mucho más
ágiles, por decirlo de alguna manera, pero de todas maneras se sigue teniendo el mismo concepto, o sea, el concepto no cambia. Lo que pasa es que el disco sí hace las lecturas más rápido, pero el concepto es el mismo. Los discos de almacenamiento de ellos están vendiendo discos de estado sólido, pero eso vale. Miren cuánto vale un disco de estado sólido de 1 tera. ¿Cómo? $350 de 1 tera. Pues elevo, ¿no? Entonces entro por storage, table spaces, ¿cierto? Selecciono el de ejemplo. Profesor, no le estamos escuchando nada, profesor. ¿No me escuchan? Aló. Aló. Hola. Profesor, si nos escucha, no le estamos escuchando nada acá. Me están diciendo que no me escuchan nada. No, estaba explicando ahí una cosa y como estaba escribiendo en el computador, profe, está hablando, muchachos, profe, si me está escuchando, no le estamos escuchando. Ay, hijo de madre, ¿hasta cuándo hay plazo del apoyo? Hasta el jueves, profe, me extraña. No lo has hecho. La verdad me acabo de acordar hoy. Yo te envío un correo hoy.